Tomamos asiento, por favor. Uy, se va. Ay, se va. Espera para llevarla ahí a la pequeña. Qué bueno. Abramos nuestras Biblias en el Evangelio según Mateo. En Mateo 7, capítulo 7, versos del 7 al 12 va a ser el texto de esta semana. Muy bien. Vamos el día de hoy a seguir desarrollando la serie que le hemos llamado El Rey morando entre hombres, que es la exposición sistemática del Evangelio, libro también le llamamos, según Mateo, que muestra a nuestro Señor Jesucristo como el Rey. Y en medio de este sermón, de este Evangelio completo, adelante, bienvenido, vemos lo que llamamos el Sermón del Monte, o también hemos denominado los decretos del Rey, le hemos llamado nosotros, partiendo que el Señor Jesucristo es presentado como el Rey que viene a instaurar ese reino que nace en nuestros corazones cuando somos rescatados del pecado. Muy bien. El título particular de este mensaje, que está basado en Mateo 7, versos del 7 al 12, es Comunicándome con Dios. Pero comunicándome con Dios en medio del marco, como digo, del Evangelio, según Mateo, y del Sermón del Monte, o los decretos del Rey, que son del Mateo, del capítulo del 5 al 7. Mateo, inspirado por el Espíritu Santo, en estos 3 capítulos resaltan cuáles son las necesidades fundamentales que tenemos todos los seres humanos. Se enfoca, guiado por el Espíritu Santo, de tal manera de que registra las enseñanzas que el Señor Jesús dio, de tal manera que si hay algún interrogante crucial, trascendental en la existencia de una persona, está tocado sin duda alguna en estos 3 capítulos. Y si leemos Mateo capítulo 5, ahí retornamos una hoja, Mateo 5, del 1 al 3, mire lo que dice. Cuando Jesús vio a las multitudes, subió al monte y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él y abriendo su boca les enseñaba. Quiere decir, como dije hace un instante, cuando los niños salieron, de que había una multitud ahí. Por eso Jesús llamó a aquellos que ya había escogido como sus discípulos y se acerca y le dice, siéntense acá. Y se sientan, él se sienta, ellos se ponen a su alrededor y les enseñaba. Y el verso 3 dice, bienaventurados los pobres de espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Sabemos nosotros que cuando hemos reflexionado sobre este texto, que aquí trata de que el pobre de espíritu es aquel que reconoce su condición de bancarrota espiritual, aquel que es consciente de que no tiene las acciones, no tiene los actos, no ha cumplido la ley. No se puede presentar delante de Dios a decirle yo estoy acá y estoy a cuentas contigo. No he faltado a tu santidad, no he pecado nunca, tengo una vida recta y por eso quiero que tú me aceptes como tal y tengamos una relación personal. No es esa la condición de ninguna persona. Pero muchos andan por ahí partiendo como si estuviesen en una posición en la cual tuviesen no en cuenta a Dios en su vida. Es lo que la Biblia llama los simples, las personas que viven para, llamarlo de una manera con cariño, desayunar, almorzar, cenar y dormir. Pero no se hacen esas preguntas existenciales que tal vez los grandes filósofos de la historia se la han hecho, pero solo responde la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Y en cambio, nosotros con este título que hoy día le hemos puesto, comunicándonos con Dios, tratamos de resaltar cómo el Señor Jesucristo apunta a la oración en particular, y ahora lo vamos a desarrollar un poquito más, pero para poder, lo que hace el Señor es acercarse al ser humano para traer la verdadera solución a su existencia. Dice Romanos 3, y vamos a leerlo directamente el texto, Romanos 3, del 10 al 12, si quieren lo buscan.
dice lo siguiente. Romanos capítulo 3, del 10 al 12, dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Quiere decir que en la comunicación del hombre para con Dios, la iniciativa no ha partido de nosotros los seres humanos, porque la Biblia, que es palabra de Dios, y Dios no miente, afirma que no solamente no hay ni un justo, o sea, no hay quien pueda decir yo no he pecado nunca, sino que dice que no entendemos en nuestra naturaleza los asuntos espirituales si Dios mismo en su gracia no nos lo revela. Pero dice que tampoco nadie ha buscado a Dios. Si en tu vida tal vez has tenido ese en ti, como decir, wow, yo quiero saber más de Dios, Dios mismo ha estado orquestando, Dios mismo ha estado organizando los destinos de tu vida para que vaya revelándose paulatinamente, de tal manera que te ha ido atrayendo con esos lazos de amor. Y en un momento determinado, Él te llama para que tú también, como dice, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Muchos pueden escuchar el Evangelio, pero el Señor es quien llama, con ese llamado de amor y transforma las vidas de las personas. Así comenzó el capítulo 5, donde Dios, que viene a resolver el problema de esa relación para con el hombre, esa comunicación rota por el pecado, comienza diciendo que necesitamos comenzar evaluando nuestra condición espiritual de bancarrota, de entender que necesitamos de Él. Esa es la posición correcta del ser humano. Señor, yo no merezco estar delante de tu presencia. Y en el capítulo 6, el Señor Jesús también ya había hablado de cómo las prácticas religiosas de la época y también nuestras, como el dar a los necesitados, el ofrendar inclusive para la obra de la expansión del reino, la oración, el ayuno, fue tergiversado, fue cambiado. Y en lugar de ser un acto de devoción íntima para con Dios, de comunión, de buscar el corazón de Dios, como se dice en una frase, las personas lo tomaron como un acto de hipocresía, un acto de apariencia, de los fariseos de quedar bien con los demás, de aparentar que eran personas muy buenas, y en realidad su corazón estaba equivocado, torcido, y el Señor Jesús lo llamó hipócritas. O sea, queriendo hacer algo bueno, se fue torciendo de tal manera que terminó en un problema terrible delante del Señor y de su condición espiritual, buscando la alabanza de los hombres y no agradar a Dios verdaderamente. Y también en ese capítulo 6, que está justo una página antes del texto actual, habló del Señor de dónde está nuestro corazón. Nuestro corazón está ahí donde están tus riquezas, donde está lo que tú valoras, donde está lo que tú amas realmente. Y acusaba a los seres humanos de que estaban tras las riquezas. Donde está su tesoro, estaba ahí, tras los bienes materiales. Y lamentablemente eso no es entonces algo nuevo, donde actualmente la gente valora mucho la parte tal vez económica, de cuánto tienes, cuánto vales, sino está hablando de que este es un problema de raíz, que el dinero, las posesiones se vuelven ese ídolo, llamémosle perfecto, para desplazar a Dios, porque trata de transmitir seguridad, trata de transmitir calma, trata de transmitir que los problemas se resuelven. Y todos nosotros estamos tentados cada día a caer en ese acto de idolatría, de decir, ahora tengo mi problema resuelto porque tengo esto en el bolsillo, para decirlo de manera muy clara. Pero el Señor Jesús nos dice en Mateo 6:33, dice, pero busquen primero su reino y su justicia y todas estas cosas, está hablando de las materiales, serán añadidas. No dice de que no suplamos nuestras necesidades. No dice incluso, no es el tema de ahora, sino estoy viendo cómo es el devenir para llegar a este punto cumbre de hoy día, de que no dice que no tengamos posesiones, o inclusive tal vez el Señor en su gracia nos sobreabunda, pero eso es más del día a día, eso es más
de las cosas propias de esta tierra. Y como se dice, tal como desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo miré. Y muchas veces las personas se jactan de las riquezas que dejan, y siempre la Biblia de manera sarcástica, si cabe la expresión, afirma y dice: ¿quién gastará aquello que tú te has esforzado? Ya verás que será mal gastado, inclusive, para decirlo en mis términos. La semana pasada, en Mateo 7, del 1 al 6, fuimos dirigidos a reflexionar en no juzgar, en no ponernos en esa posición, no decir, bueno, entonces yo no me meto con la vida de nadie, yo no soy quien para decir nada a nadie, todo el mundo tiene su verdad. No está hablando de eso. Está hablando de ponernos en una condición de altura espiritual y decir, eso está mal, eso no está bien, yo creo que tal no debería haber hecho eso o aquello, y nos ponemos en una posición de jueces en la cual el Señor no nos ha llamado a hacer. Y el Señor Jesús inclusive dijo: yo no juzgo a nadie, sino a mi Padre. O sea, todavía la cosa es más seria cuando nos ponemos esa condición. Y más bien dice, si estás cayendo en eso, tienes una viga, o sea, siendo muy gráfico, el Señor dice, tienes un tronco que no te permite ver nada en tu propio ojo. Retira eso primero. O sea, en otras palabras, estás con tu prójimo al lado, tu próximo, tu compañero, si somos creyentes, tu hermano, tu hermana, con quien estamos viviendo la vida cristiana y estamos sujetos a todas las circunstancias de la vida. Más bien, ten esa actitud, y sí, si notas algo, con amor, con cariño, con estima. Y también fuimos llamados a que si notamos a aquellos que deliberadamente están contra la palabra de Dios, dice, no des tus perras a los cerdos, ¿no? Y para eso yo tengo para no alargar esta introducción, en 1 Corintios tengo un antídoto yo para eso, que a mí me sirve. Es mi antídoto, le voy a compartir mi antídoto. 1 Corintios 4, 6. Bueno, no es solo mío, por supuesto, porque está en la Biblia, sino la manera como lo uso. 1 Corintios 4, porque como todos estamos tentados a ello, 1 Corintios 4, versos del 6 al 8. Cuando ponemos en esa posición, ¿no? Donde todos lo sabemos y los demás están equivocados de todas maneras. 1 Corintios 4, del 6 al 8, hizo el apóstol Pablo, hablando a los hermanos de Corinto, le dice: esto, hermanos, lo he aplicado en sentido figurado a mí mismo y a Apolos, que era otro gran predicador de la época, y Apolos por amor a ustedes, para que en nosotros aprendan a no sobrepasar lo que está escrito, para que ninguno de ustedes se vuelva arrogante a favor del uno contra el otro. Porque ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Está hablando del Señor. ¿Qué tienes que el Señor no te haya dado? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Ya están saciados, ya se han hecho ricos, ya han llegado a reinar sin necesidad de nosotros. En otras palabras, ya estás reinando tú, ya estás tan rico, tanto sabes, tanto conoces, pues te cuento que todo eso lo has recibido. Y quiere decir que estamos una vez más, ¿no? Y es la posición correcta en decir: Señor, si en tu gracia, en tu misericordia, has llenado lo que sea, desde el conocimiento, desde la alegría de tener años en la fe, el de haber formado una familia en el Señor, de que tengas, puedas aplicar la palabra y esté dando fruto en tu vida. Eso es muy bonito, eso es lo que todos debemos buscar. Pero no te olvides que eso lo has recibido por gracia. Y no te pongas de juez cuando también tú comenzaste igual o peor. Así que tengamos eso en cuenta siempre. Muy bien. Ahora el Señor Jesús, en medio de este repaso rápido que le daba, porque estamos llegando al punto en el cual, en el capítulo 7, es como el cierre. Y particularmente esta segunda parte del capítulo 7, del verso del 7 al 12, es donde habla acerca de, donde el Señor Jesús nos pone en ese momento a sus discípulos y los lleva delante de Dios Padre. Es como que se le dijera: muy bien, vas aprendiendo todo esto, ahora vas a estar delante del Señor. Y el Señor lo lleva, y no solamente a Él, también quiere llevarnos a nosotros,
a que tengamos una comunicación real, efectiva, profunda con Dios. Yo te pregunto algo en esta mañana. ¿Qué harías? Haz el acto hipotético, a ver. Mi pregunta tiene parece examen de integridad y sabiduría, tiene media capciosa por si acaso. Estás delante de Dios en este instante. El Señor Jesús te habla y te dice, ya estás delante del Señor, de Dios Padre. ¿Qué le dirías? ¿Qué le pedirías? ¿Cómo te expresarías? Exactamente qué hay en tu corazón para con Él. ¿Qué pedirías? Y el Señor Jesús en esta mañana, bueno, en ese momento, dejó unas enseñanzas que son importantísimas, que Dios quiera que en esta mañana podamos aplicarlo a nuestra vida. Como primer punto, por eso lo he llamado en el mensaje de hoy día, primer punto, la oración. Y le he puesto 2 puntos, la llave. Cómo la oración es la llave de esta comunicación fluida, fructífera, real, fascinante, delante del creador del universo. Y vamos a leer Mateo 7, del 7 al 8, que dice, el Señor Jesús, después de decirle que no juzguen, después de decirle que designen bien a quien llevan la palabra de Dios, le dice, pidan y se les dará. Imagínense, nos lleva delante de Dios y les dice, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Están delante de Dios, Padre. Y empiezan ustedes, y el Señor les dice esto. ¿Qué sale de su mente? ¿Qué sale de su boca? En este momento. Pidan, busquen, llamen. Sabemos que hay que orar. Y eso no es aquí únicamente donde el Señor lo menciona, pero en el contexto de este sermón tan maravilloso, el Sermón del Monte, hay que resaltar. Y yo le digo, ahí está la llave que el Dios mismo nos ha dado para tener una comunicación con Él. Dios ha permitido en el Señor Jesucristo ser el medio para poder llegar a Dios Padre, siendo el Señor Jesús Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad. En este instante, ahí cuando está dando este sermón, Él está llevándolos, y van a ver en el desarrollo de los siguientes versículos, delante de Dios Padre, le dice, ustedes deben tener una comunicación bajo estos parámetros. Ahora, ¿qué le decimos? ¿Qué le pedimos? Dice Santiago 4:3, que dirigiéndose a los hermanos le dice, piden y no reciben, porque piden con malos propósitos para gastarlos en sus placeres. Uy, como que pido y pido mal. Ahora ya no quiero pedir. Comencemos entonces pidiendo a Dios algo. Dios ordena mis propósitos. ¿Qué tal? Como pedimos por propósitos inadecuados, tal vez si está tomando nota, voy a pedir, Dios grabe en nuestra mente, voy a pedir para que mis propósitos sean los correctos, para que mis propósitos sean peticiones que tengan sentido en el marco de lo que el Señor nos está guiando a hacer. Decirle, por favor, ordena mis pensamientos, ordena mi corazón, ordena mis propósitos. Necesitamos el reino de los cielos en nuestras vidas. Eso comienza ¿con qué? Con la pobreza de espíritu, que es la actitud correcta. Pero también queremos tener pureza de corazón, que es algo que también puedes pedir. ¿Qué más? Vivir en verdad. ¿Qué más? Tener misericordia. Un espíritu no vengativo. No andar juzgando desde la posición del juez, como he dicho. Pedir una vida íntegra. Un corazón rápido
en rechazar, en huir de la tentación y muchas cosas más que nos faltan. Y sobre eso, algo más. Hay cosas entonces que podemos pedir que tienen trascendencia espiritual, eterna. Alguien está de moda. ¿Qué podríamos pedir entonces, aterrizándolo? Ya lo encontré. Pidamos sabiduría. Por ejemplo, en Santiago 1.5 dice, y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Ahí tienes algo que cuando pidas no hay pierde. No hay pierde acá. ¿No? Primero, ordena tus propósitos, que quede claro. Y ahí tienes una lista de propósitos, que los he mencionado y lo vas a tener en la grabación. Y tú también estoy seguro que vas a poder imaginarte otro. Pero fundamentado este versículo, y lo va a repetir, Santiago 1.5. Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. No sé si a todos ustedes les sobra sabiduría, pero esa es una oración que, por la gracia de Dios, como digo, ya saben que lo he recibido 39 años, es algo que yo le pido al Señor, desde que Él me llamó a salvación. Estoy seguro que fue convencido cada vez más que fue lo mejor que pude haber pedido. Cuando estuve seguro, y quiero que ustedes estén seguros, que están, a la hora que entran en oración, están delante del Señor. Aún si no lo has conocido y te presenta delante y le dice, tú eres mi creador, tú me has hecho, yo no existiría, yo no podría elevar la mirada ni el pensamiento a ti. Y te pido que me des sabiduría para entender tus propósitos. Ten misericordia de mí. Necesito tu ayuda. Y aquellos que somos sus hijos, sabemos, comenzando en darle gratitud por la salvación, por el día que nos regala, porque todo lo hemos recibido por gracia, como hemos dicho. Y dice que el Señor va a dar poco a quien lo pida. No dice. Quien da a todos abundantemente y sin reproche. No te va a decir, ¿qué? ¿Otra vez? Pide lo mismo. Pero si ya te dije qué hacer y después haces B. Te mando a hacer A y haces B. No eres sabio. No te va a decir eso. Dice, te será dada. Pidamos santidad. Y eso hará que el Señor nos lleve a obedecer su palabra. Cuando buscamos obedecerle, Él va a ordenar nuestro corazón. Lo va a hacer puro. Y con un corazón limpio. ¿Y cómo estará limpio nuestro corazón? Por la palabra de Dios. Dice Juan 15:3. Ustedes ya están limpios, le dijo el Señor Jesús a sus discípulos, por la palabra que les he hablado. Entonces, por eso siempre les animo a que pasemos tiempo delante de la palabra del Señor para poder limpiar nuestra mente, nuestro corazón. Entonces, tenemos claro acá que la oración es la llave por el cual poder tener una comunicación efectiva con el Señor. Poder tener una comunicación fructífera, una comunicación en la cual no pase, no sé quiénes los que están acá, pero tal vez en alguna oportunidad, tal vez algunos vienen de un trasfondo católico. Yo puedo decirlo, no estoy acusando a nadie de nada malo en el sentido de su historia. Yo de niño hasta adolescente. Y me acuerdo que cuando repetía el Padre Nuestro lo hacía pues sin pensarlo, ¿no? Entonces era una repetición, era como una campanita que suena, ¿no? Pero acá el Señor nos está diciendo que oremos con entendimiento, que tengamos una relación personal y efectiva, sabiendo de que Él escucha a aquel que se acerca con el corazón, siendo consciente de nuestra condición espiritual. El problema del ser humano en este sentido no es que sea pecador, porque nació en pecado inclusive y pecamos, somos pecadores. El problema nuestro es que creemos que no tenemos ese problema raíz. Y creemos que estamos bien. Y que con el siguiente trabajo que haga resuelvo tal problema y todo va a ir bien. Y cuando construya la casa ya verán que no hay problema.
Y cuando mi hijo acabe la carrera, estará todo resuelto, ya podré morir en paz. Y la paz nunca llega, porque la paz llega solo cuando el Señor Jesús nos rescata de nuestro pecado. Y la oración es la llave por la cual podemos reconciliarnos con el Señor a través de la obra de Cristo, pudiendo pedirle que se aplique esa salvación, esa obra redentora en la cruz sobre este hombre pecador. Reconociendo que soy pecador, que he ofendido tu santidad y que la obra perfecta de Cristo en la cruz por los pecadores pueda en su gracia pedirle perdón y en fe entregarle, como siempre me gusta, es muy gráfico para mí, como que llevo la lista, el acta de que me acusa, cada pecado que yo ni me acuerdo, les doy y él me da su santidad. Y esa acta es llevada ahí en la cruz, clavada sobre él mismo. Muy bien, como segundo punto también, en la comunicación que el Señor Jesús les está enseñando a sus discípulos ahí en el Sermón del Monte, el capítulo 7, con segundo punto he querido llamarle Dios el Padre bueno. Mateo 7 del 9 al 11 dice lo siguiente, Dios el Padre bueno, Mateo 7 del 9 al 11. ¿O qué hombre hay entre ustedes que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que esté en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Acá yo tengo que leer un salmo en este instante, un poquito de un salmo. Voy a explicar por qué. Porque lamentablemente, a la altura que estamos viviendo, los seres humanos estamos, hablo como sociedad en general, destruyendo la familia. La gente, de hace muchos años, por cierto, tiene hijos y no los reconoce, no firma por ellos, o nunca los conocen o los abandona. Entonces nosotros, cuando encontramos estos pasajes, decimos, pero los padres son malos. De eso va a hablar también el Señor en un instante. Pero quiero leer este Salmo 27, del 7 al 9, dice. Es un salmo de David, donde declara su confianza absoluta en Dios y le dice, escucha, oh Señor, mi voz cuando clamo. Ten piedad de mí y respóndeme. Cuando dijiste, busquen mi rostro, mi corazón te respondió. Tu rostro, Señor, buscaré. No escondas tu rostro de mí. No rechaces con ira a tu siervo. Tú has sido mi ayuda. No me abandones ni me desampares, oh Dios de mi salvación. Tú también, si has conocido al Señor, le puedes decir, tú eres el Dios de mi salvación. Y el 10 dice, porque aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, el Señor me recogerá. Ese es nuestro Dios. Y el 14 dice, espera al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera al Señor. Dios conoce la historia de cada uno de nosotros. A Él no se le ha escapado un ápice. Y es más, cuando escucho a veces historias que me rebasan no solamente la mente, sino el corazón, y quiebran mi corazón, estoy seguro que cuando tú la escuches también, no soy el único que tiene sensibilidad humana, creo. Realmente da una pena terrible cuando uno se entera de las historias tan duras que han pasado algunos de niños, ¿no? Pero, algunas de las cosas que he visto cuando hay personas que ya han madurado en la fe y han dicho, si no hubiese pasado esas circunstancias, no hubiese llegado a los pies del Señor. Yo no digo que el Señor ocasionó eso, Dios permitió sí, porque Dios es soberano. Pero también he visto, no es motivo ahora y por cuestión de tiempo, casos, hace poco vimos de un varón, pero también de una joven en su momento en el cual podría decir, esta vida no hay nada que lo enderece, de tanto sufrimiento, tanto dolor, tanto maltrato,
gente que en lugar de tener un nombre tienen un código. Porque quien lo abandonó no le puso ni nombre. Ni siquiera dijo, ahí dejo a Rosita o dejo a Miguelito. Ni eso. Y quienes lo cuidaron ni le pusieron un nombre. Es algo que es terrible para una persona cuando descubre eso. Pero que pueda decir, si todo eso el Señor lo ha borrado y me ha dado un corazón nuevo. Solo Dios puede hacer eso. Muy bien. Con el acápite del caso, Dios el Padre bueno, el Señor Jesús resalta que siendo nosotros malos, pecadores, porque dice que siendo malos, en general, damos cosas buenas a nuestros hijos, ¿no? Tanto así que no damos piedras por pan. No sé quiénes, tal vez, si desayunaron en su casa o acá mismo, cuando han venido a desayunar, en lugar de panes encontraron piedras bien pintadas como panes. No hemos hecho eso nosotros, ni tú lo haces en tu casa, ¿no? Entonces dice que ese engaño no haces con las personas que cuidas. Tampoco si alguien te pide un pescado, no te da una serpiente. No está hablando ahí no está hablando de dar una serpiente viva ahí que se distinga, sino que está hablando en el marco, estudiando un poco en el marco judío, que la serpiente era inmunda y tal vez un filete de serpiente podría mimetizarse de alguna manera. Tampoco hacía eso, le dice a los judíos, ustedes tampoco hacen eso con sus hijos. Y en el pasaje paralelo en Lucas 11, en el verso 12, da a entenderte que también que si un hijo le pide un huevo, dice que había un escorpión que era tan grande que a la hora de enroscarse parecía un huevo. No va a ser tan cruel un padre que le va a dar un escorpión a su hijo para que sea atacado de esa manera. Dice, ustedes siendo malos dan buenas cosas a sus hijos. Y en el verso 13 del capítulo 11 de Lucas le dice, pues si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Cuando nosotros somos llamados a salvación, dice que una vez que hemos reconocido nuestra condición de pecadores y que estamos con las manos sucias y nos acercamos con el corazón contrito, humillado delante de Dios, a decirle que nos arrepentimos de nuestros pecados, que queremos recibir la salvación por la obra del Señor Jesucristo ahí en la cruz. Y le decimos, Señor, quiero que tú redimas mi vida. En otras palabras, soy preso del pecado, estoy cautivo, quiero que tú me rescates. Estoy ahí como encadenado, dice, representa ahí los esclavos. No que la gente dice, yo hago de mi vida lo que quiero. Espiritualmente está encadenado ahí, en el mercado de esclavos. Y el Señor Jesús viene a decir, yo voy a pagar para liberarlo. Y Él se pone en tu lugar. Y dice que allí, en su misericordia, cuando se hace ese intercambio, dice que el Espíritu Santo viene a morar en nuestros corazones. Por eso que los que hemos conocido verdaderamente al Señor, ya no podemos vivir igual. Ya nuestra mente es positivamente invadida por el Señor mismo, el Espíritu Santo morando en ti. Y le está diciendo, imagínense, tremenda comparación, que alguien dice, un niño quiere un huevo, y le dice, no le das una serpiente a tu hijo, un escorpión, perdón, gracias, un escorpión ahí envuelta que imita un huevo. Le dice, más bien, si tú le pides a tu Padre Celestial, tú le pides, le está diciendo a los discípulos, acuérdense que el Evangelio no estaba, el Señor Jesús no había resucitado todavía, no había sido predicado de tal manera, Él venía a anunciar que Él venía a instaurar el reino de los cielos y comenzaba en el corazón de cada persona. Le esté diciendo, el Señor le va a dar el Espíritu Santo a los que se lo piden. Tremendo, ¿no? Hay un caso particular, ustedes dirán, qué bonito realmente el mensaje, tantas veces cuando nos hablan de la oración, es hermoso saber que es el medio por el cual nos comunicamos con el Señor,
y Dios quiere para mí cosas buenas, ¿y por qué no pasa? ¿Por qué no ocurre? ¿Por qué parece que a uno le funciona y a otros no? Si Dios dice que Dios no es como los padres malos, si Dios es bueno. Y estudiando a los estudiosos, encontré algo que yo creo que refleja la vida no solamente de las personas comunes sin Cristo, sino también del creyente que ya ha sido rescatado por Cristo, pero todavía no ha agarrado ¿cómo decirle? Como cuando, no sé si cuando son niños, tal vez algunos no saben manejar bicicleta, pero bueno, cuando yo aprendí, al inicio empiezas y te caes y estás ahí, ¿no? Yo tengo que están en esa sensación, por la cual todos hemos pasado, por supuesto. En Génesis 32 habla la historia de Jacob. Jacob, que era un mentiroso graduado, experto en engaño, se iba a encontrar con su hermano Esaú. Y su hermano Esaú se iba a vengar porque él le había robado la primogenitura. Entonces se iban a encontrar y él sabía que su hermano tenía una cola de 20 años. 20 años ahí, amasando rencor. Y había preparado su ejército. Y Jacob estaba asustado al cuadrado. Estaba espantado. Tanto que iba mandando a la mujer y a los hijos, primero de Lea, ¿no? Que la amaba menos, y después lo demás. Así que si empieza a matar gente, yo saco cuerpo. Así era de valiente Jacob. Pero el Señor, pero Dios, como decimos, miren lo que dice el verso 22 al 28, el capítulo 32 de Génesis, y dice, 32 del 22 al 28 lo va a leer, dice, aquella misma noche Jacob se levantó y tomó a sus 2 mujeres, a sus 2 siervas y a sus 11 hijos, y cruzó el vado de Jacob. Después que los tomó y los hizo pasar el arroyo, hizo pasar también todo lo que tenía. 24. Jacob se quedó solo y un hombre luchó con él hasta rayar el alba. Cuando vio que no podía prevalecer contra Jacob, lo tocó en la coyuntura del muslo y se dislocó la coyuntura del muslo de Jacob mientras luchaba con él. Entonces el hombre dijo, suéltame porque raya el alba. No te soltaré si no me bendices, le respondió Jacob. ¿Cómo te llamas? Le preguntó el hombre. Jacob le respondió él. Y el hombre dijo, le preguntó el hombre a Jacob. Le respondió él, ¿no? Él le dice, me llamo Jacob. 28. Y el hombre dijo, tu nombre ya no será Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. La historia es compleja, no voy a predicar ese texto ahora, pero según muchos estudiosos también dicen que es una aparición del Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Y cuando habla de prevalecer, miren, ni bien lo tocó, la cadera lo descoyuntó. Entonces Jacob era consciente que acá no era un problema de fuerza, era un problema que tanto él se sujetaba y mantenía ahí ese enfrentamiento, para llamarlo así. No voy a entrar en detalles, pero ¿sabes qué? Dice que toda la noche estuvo luchando. ¿Y cuándo el que le pide que le bendice? A rayar el alba. La pregunta es, ¿qué tan larga es tu noche que vienes peleando con el Señor? ¿Cuánto tiempo vas queriendo hacer, con todo cariño, tu gana, tu voluntad, a tu manera? Te presentas con tu agenda delante del Señor y le dices, esto quiero, esto, bajo mi manera, bajo mi forma. Cuando el Señor te dice, yo quiero tu corazón, quiero que confíes, quiero yo ser tu única esperanza, quiero ser tu refugio. Ven con esa inocencia de niño, con esa fe de un niño, y yo quiero hacer de tu vida nueva.
o tal vez estás agarrada de un dolor de tu pasado, o tal vez estás en una posición, como también vimos la semana pasada, de juez, y te pones a tal nivel de juez que le dices a Dios, así no son las cosas, deben ser así y así. ¿Saben qué? Si es cierto que lo he dicho en mis palabras, es muy común encontrar a los cristianos en esa condición. La bendición va a ser en el momento en el cual tú le digas, Señor, a tu manera. Y el Señor te puede decir, hasta el nombre te voy a cambiar. Aquí, el que está a cargo de tu vida soy yo. Dejas que te bendiga. ¿Me permite reinar sobre tu vida? ¿O es que vas a seguir como ese niño pequeño que sigue queriéndose alejar de la mano de su padre? Por si acaso Dios, esto me llamó la atención y lo mandé un audio para que le enseñen a los pequeños. Cuando el Señor Jesús le dice, pide, llama, que será dado, no es como cuando uno va y dice, me encontré la lámpara de Aladino. Entonces lo voy a frotar y va a salir Dios, vendría a ser el genio, y lo que yo diga va a ser. Dice que hay un hombre que le dijo, esta es una historia real, de la mitología griega, digamos escrito en esa época, no que haya pasado, que dice que pidió a un dios que quería vivir eternamente, al dios al que le pidió. Y este dios cruel agarró y le dijo, perfecto, concedido. Iba envejeciendo. Se fue, cada vez era más súper viejo y nunca moría. Y era más viejo. Imagínense. ¿Saben qué? Lo que trato de reflejar es que yo me he sorprendido de cómo algunos eruditos de la palabra dicen, gracias a Dios, que Dios no me concedió tal o cual cosa. Gracias a Dios, que cuando yo me presento con mis peticiones, me va a dar de acuerdo a su voluntad, porque yo no sé pedir. Pues no voy a pedir necesariamente como me convenga. Pero aquí el Señor Jesús le está diciendo, yo quiero que tengas una comunicación efectiva, real, que empieces a tener propósitos en tu vida acorde con los propósitos de Dios, que empieces a tener una relación de padre-hijo, sincera, franca, donde Dios está a cargo, donde dejas que Él te sane, donde dejas que Él te limpie, donde tú le dices, basta, Señor, ya, quiero que termine la noche. Estoy dispuesto a dejar de pelear contigo. Pero eso sí, yo quiero que me bendigas. Y bueno, algunos lo hemos hecho. Sabemos también cómo el Señor en su gracia aquí hace mención al pan, ¿no? Si le pides un pan. Sabemos también que el pan representa nuestras necesidades básicas. Dios no se ha olvidado, sabe que nos ha creado humanos, que necesitamos comida, vestido, y hemos predicado de eso las semanas anteriores. Aquí el Señor está hablando de necesidades eternas. Está hablando de necesidades que realmente dan paz a tu corazón, dan esperanza, que permiten descansar ahí en lo profundo y poder saber que hoy me acuesto y si no me levanto y me levanto de la presencia del Señor, tendré un gozo tremendo. Es como cuando el Señor se transfigura. Me encanta esa escena. Pedro, Jacobo y Juan no dijeron, oye, ¿qué sigue? Dijeron, vamos a hacer 3 enramadas acá, 3, ¿no? Y de acá no nos movemos. ¿Qué comida? ¿Qué lo demás apóstoles? Otros 3 acá, de aquí yo no me muevo.
Imagínense. Imagínense eso. Tremendo. De eso estamos hablando, de vivir en la presencia del Señor. Problemas habrán, enfermedades habrán, situaciones de todo tipo va a haber. Porque dice que en el mundo tendremos aflicción. Pero seremos vencedores. El Señor promete esa victoria espiritual interna en la cual tenemos gozo que el mundo no conoce. En Isaías 49:14 dice lo siguiente al 16. Voy a leer Isaías 49, el 14 al 16. Y le está hablando a Israel, al pueblo de Israel, ¿no? A Sión. Le dice, pero Sión dijo, el Señor me ha abandonado, el Señor se ha olvidado de mí. ¿Puede una mujer olvidar a su hijo de pecho sin compadecerse del niño de sus entrañas? Aunque ella se olvidara, yo no te olvidaré, te dice el Señor esta mañana. Porque si te ha tomado como hijo, como hija, yo te puedo asegurar que eso te lo dice a ti. Porque está acá en su palabra y Él no es hombre para que mienta, ni para que se arrepienta. Dice, en las palmas de mis manos te he grabado, le decía a los israelitas. Le dice a todo el que toma por hijo. Que cada vez que, como cuando a veces vas, de alguna manera, el Señor se muestra para que podamos entender como si fuese un ser humano, ¿no? Y nuestra palma en mano, nuestra palma la vemos seguido, ¿no es cierto? Te dice, ahí está tu nombre. Ahí te tiene presente. Y como dice, si tu madre y tu padre no te dejara, y la que te dio de mamar se olvidara de ti, Él no lo va a hacer. Y por si tienes dudas, te tiene apuntado en la palma de su mano para ver tu nombre. Imagínate. A veces vemos personas que, entre comillas, les va bien, porque le está viendo que bajo los parámetros de este mundo. Pero muchos de nosotros conocemos a muchas de esas personas que le va bien, que a él ahora le tocas familia, le tocas si tiene paz en el corazón, le tocas cómo está qué va a pasar, qué piensa respecto a Dios. Ahora con Nancy vinimos de un viaje. Ella no sabe, pero uno de los jóvenes estuvo ahí, que es hijo de unos chinos, vive en Hong Kong. Él es multimillonario. Estuvo ahí sentado con nosotros. Y por el mundo de los negocios me dice, ahora que hizo unas complicaciones que tuvo que no viene al caso, mira Darío, nunca me ha salido, y me mostraba que me está saliendo ronchas del todo esto. Yo estoy seguro que si pierde todo lo que ha invertido, no lo despeina en absoluto. Pero su corazón está en el dinero. Intenté compartir la palabra de Dios en un viaje anterior. Lamentablemente vi que al final, sí, buena idea, pero... Y ahora lo encontré en esa angustia, ¿no? En esa angustia. Y decía, ya no quiero hacer nada de esto. Pero al final me dice, y me vendes y vemos, y si el promedio sigue. Así como, y sé cómo veo yo, como digo su nombre, tal vez conozcas en un día y esta gracia. Lo veo que como que alguien se está arrastrando. Y nosotros hemos sido llamados a volar como las águilas, dice el Señor. Es diferente la condición del creyente. Porque tal vez con un plato de comida y una cama donde recostar su cabeza, tiene gozo en su corazón y es agradecido delante del Señor y duerme en paz. De eso estamos hablando. Te voy a repetir la pregunta. ¿Ya vas a dejar de luchar con Dios? Necesitamos conocer su voluntad, dice en 1 Juan 5:14. Esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Debemos conocer la voluntad de Dios y eso está en la palabra del Señor. Por eso la insistencia de estar delante de la palabra del Señor.
Y ahora vamos a Mateo 7:12, terminando ya. Llamado conclusión, pero no es conclusión de estos versículos previos, sino desde el verso 1. Es la llamada regla de oro. Y dice Mateo 7:12, dice, por eso, o sea, por todo lo anterior, dice, por eso, todo cuanto quieran que los hombres les hagan, así también hagan ustedes con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Cuando hablamos de comunicarnos con Dios, cuando hablamos de tener una relación fluida con el Señor, con una relación en la cual sabemos que presentamos nuestros propósitos ordenados dentro de su voluntad, buscando las riquezas del cielo, sabiendo que todo será añadido, con el corazón alineado en comunión con el Señor, estamos recién en la posición de poder entender lo que significa esto. Muchas veces se ha hablado de que, han escuchado esta frase, pero si tú no quieres que te hagan algo malo, no se lo hagas a nadie, ¿no es cierto? Siempre ha sido en negativo. Así lo han dicho muchos filósofos con sus variantes, no lo voy a agotar con recuerdos de ese tipo, y también lo mencionan muchas religiones. Pero nuestro Señor es un nivel superlativo, es increíble, y agarra y dice, ¿sabes qué? No te voy a dejar, si tú eres mi hijo y quieres realmente ser una vida de bendición, nosotros no estamos los creyentes a replegarnos a decir, sí, pues yo no quiero hacer daño a nadie, entonces no hago daño a nadie, no hago daño a nadie, no hago daño a nadie y me voy a arreglar. No. Dice, eso bueno que quieres para ti, dalo. Eso bueno que tú quieres que te traten con cariño, trata a los demás así. O sea, te está diciendo, no te está diciendo, piensa. No te dice, devuelve la que te trata bien con bien. Hazlo. Actúa. Atiende. Ayuda. Ora. Busca. Lleva la palabra de Dios. Ora hasta por tus enemigos. Todo lo que tú quieres que se te haga para contigo. Y va a ocurrir un misterio que al final vas a entrar en esa dinámica del Señor. El Señor quería, sin duda alguna, desde que nos creó al ser humano, hacerse un pueblo para sí. Y Él vino en misión a rescatar lo que se había perdido. Y el Señor Jesús dice, yo quiero que ellos estén con nosotros. Y Él se dio a sí mismo de tal manera que dejó su vida en la cruz para que tú y yo podamos también tener esa relación con Dios. Y no solamente como una criatura redimida, sino como hijo y hija de Dios. Él rebasó lo que se puede imaginar, no podemos imaginar todos los hombres juntos. Porque nadie puede pensar, y yo todavía no me entra en la cabeza, y la eternidad me va a quedar corta, ¿por qué Dios quiso agrandar su familia? ¿Lo voy a entender? No, ¿verdad? Gracias. Entonces ya renuncio. Renuncio a entender eso. Haciendo renuncia igual no lo voy a entender. De eso se trata. De que nos pongamos en el lugar correcto respecto al Señor y fluya esa comunicación. Ya estamos entonces, habiendo llegado en bancarrota espiritual, habiéndose restaurado por el Señor, habiendo entendido que tenemos Padre en los cielos, habiendo entendido que Él ve por nosotros, por lo más básico, pero dice, yo no quiero que te quedes ahí como si fueses solo una criatura que se levanta, come y duerme, sino te hago mi hijo, mi hija, por la eternidad. Y quiero que tengas los propósitos de vida que yo tengo para ti, porque eso es para lo que te he restaurado. Y quiero bendecirte, y quiero que pidas, llames, busques. ¿Ok?
que realmente Dios, en su gracia, a través de su Santo Espíritu, sea tratando allí, en qué parte de toda la exposición de este texto podemos estar trabados. Porque disculpen que use esos términos, pero el Señor ha tenido para que tengamos una vida real de comunión con Él, de relación con Él. No ha venido para que estemos como caminando como con los pies amarrados. No estoy hablando de que no hayan problemas, no estoy hablando de que no hayan dificultades, no estoy hablando que no vengan pesares y que un día, por la razón que fuese, en la sola sabiduría de Dios, pues partamos a su presencia. Todo eso va a pasar si Cristo no viene antes que ello. Pero eso no dice acá. Acá dice que el Señor va a responder, que el Señor quiere responder, quiere bendecir. Es el Padre bueno que tienes, tu Padre celestial. Dios trate con nosotros. Vamos a orar. Inclinemos nuestro rostro. Padre y Dios Santo, Señor, gracias, porque Señor Jesús, con solo esa sabiduría y ese reino naciente allí en el sermón del monte, Señor, fue hablándole, enseñándoles y llevando, Señor, a sus discípulos a entender su condición espiritual, pero no se quedó ahí, sino lo llevó ante su Padre Celestial. Señor, gracias por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Te pido, Señor, que esa obra no sea opacada, Señor, por nuestra vida rebelde, por nuestra vida, Señor, chúcara, por nuestra vida, Señor, que quiere no someterse, sino pelear con Dios para hacer las cosas a nuestra manera, tercamente. Permítenos, Señor, a rendirnos a tus pies, a reconocer que tu amor está garantizado. En la cruz, Señor, no hay muestra más grande, Señor, que dar la vida por sus amigos, dijo el Señor Jesucristo, y Él lo dio por nosotros. Por eso, Señor, pon en nosotros fe, pon en nosotros, Señor, conciencia espiritual de discernir estos temas, de entenderlo y de aplicarlo a nuestras vidas, Señor, y venir sencillamente a decirte que queremos dejar de luchar, pero sí queremos tu bendición. Queremos, Señor, sabiduría. Queremos, Señor, fe. Queremos, Señor, paciencia. Queremos, Señor, un corazón limpio. Queremos, Señor, que pongas en nosotros pasión por tu palabra para conocer tu voluntad. Para que nos presentemos, Señor, limpios por tu palabra, guiados por tu Santo Espíritu en oración, Señor, a ti. Pidamos todo aquello que da de acuerdo a tu corazón, a tus propósitos, Señor. Y tú nos mirarás con ese amor que va más allá de padre o madre humana. Y, Señor, saldrá de tu boca una sonrisa, Señor, y serás guiándonos por esta vida. Gracias, Señor. Te adoramos, te reconocemos y en el nombre de Cristo nos encomendamos. Amén.